Vamos a hablar de los adverbios de frecuencia, algo muy, muy común, muchachos, porque es, como dice el título, de frecuencia, o sea que se usa siempre. Para indicar la frecuencia de la acción del verbo, claro, pero también de frecuencia, porque se utiliza, lo vas a hablar, lo vas a utilizar cuando estés hablando en inglés. No te va a quedar de otra, y por ende tienes que sabértelos, muchachos, lo tienen que saber, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, comencemos. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Frequency adverbs en inglés. Frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Pues simplemente son palabras, muchachos. Adverbios de frecuencia son palabras que describen qué tan frecuente la acción del verbo ocurre. O sea, qué tan constante, qué tan frecuente la acción del verbo. Es básicamente lo que es, ¿ok? No tiene otra cuestión. Pero es muy importante entender ciertas reglas que le voy a explicar en esta sección, ¿ok? O en esta clase. ¿Cuáles son los más comunes? Hay muchos, hay varios, pero los más comunes, especialmente para este nivel básico y también para intermedio, y me atrevería a decir también avanzado, aunque ya te lo sepas, pero también es importante dar una refrescada en la memoria, porque se nos puede olvidar. Sobre todo, no el significado, pero el uso, la colocación de los adverbios de frecuencia, en qué posición va en la oración, ¿ok? En el enunciado. Entonces, primero que nada vamos a cubrir qué son los más comunes, ¿ok? Son los más comunes. Y aquí se les pongo, pues los que usamos en inglés y su traducción al español. Always, always, always. Always significa siempre, siempre. Always, always. ¿Ok? Siguiente. Usually, usually, usually. También puedes decir normally, normally, normally. Usually, normally. Muchachos, para la pronunciación de estos adverbios, por favor, cada vez que escuchen mi pronunciación, lo voy a decir lento, pone pausa al video y practícalo por tu cuenta. Y luego continúas, ¿ok? Practícalo. Le paras el video, le practicas 3, 4, 5 veces, porque así te lo vas a memorizar y así lo vas a aprender a decir, ¿ok? Así que continuemos. Usually, normally, significa usualmente o normalmente, ¿ok? Siguiente. Frequently, 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 often, often. Ok, les voy a dar un pequeño tip aquí, pequeño paréntesis en el acento americano. Esta expresión, often, como se lee en español, often, often, se pronuncia, la T se debería de pronunciar, ¿ok? Porque pues fonéticamente la T tiene un sonido. Sin embargo, en los Estados Unidos, ustedes van a escuchar muy frecuentemente que la gente dice often, often, often. Como que omiten la T a la hora de pronunciarlo. ¿Ok? Así que se les doy este tip para que ustedes practiquen. La expresión es often, pero si ustedes quieren hablar tono americano o quieren decirlo ese estilo, often, often, often. Pero es often, ¿ok? Pero often es muy coloquial y se entiende, ¿ok? I often, ¿ok? Frecuentemente. Ambas expresiones significan frecuentemente. Siguiente. Sometimes, 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 sometimes. A veces, a veces. Sometimes, ¿ok? Siguiente. Rarely, rarely. Rarely, rarely, rarely. Aquí ya se sobreentiende en español porque es muy similar a la palabra raro, ¿no? O rara, raro. Entonces aquí significa raramente. Seldom. Si ustedes tienen una dificultad a pronunciar rarely, rarely, rarely. Si ustedes tienen una dificultad a pronunciarlo, no pasa nada. Utilicen seldom, que es em, en mi experiencia en los Estados Unidos, sí, es que los dos se usan,
pero yo me atrevería a decir que entre uno y el otro, yo diría rarely se usa más frecuentemente. Pero seldom, definitivamente. Lo he escuchado, sí se usa, pero no, yo diría que es más común utilizar rarely. Sin embargo, ambas expresiones significan raramente, casi nunca, extrañamente, ¿no? Como diciendo, ¿cuándo vas al cine? Extrañamente, raramente voy. Como seldom, I seldom go, ¿no? Como yo raramente voy al cine. ¿Ok? Y ya por último, never. Never, never, never. Eso creo que ya muchos de ustedes ya lo sabrán o lo habrán escuchado en películas o incluso lo utilizarán como bromas mientras platican en español con sus familiares o amigos. Never es nunca, ¿ok? Nunca. Eh, Esas expresiones tienen tono, estas tres tienen como tonos positivos y yo me atrevería a decir que digamos, lo voy a poner de esta manera. Este tiene un tono positivo, así miren, como de tres signos de positivo, ¿no? Signos de más. Este yo le pondría como de 2 y este le pondría como de uno. Y aquí yo le pondría un tono como más negativo. A este le pondría como dos negativos y a este le pondría muy negativo. ¿Ok? Tomando en cuenta que los significados y el tono de ellos ya tienen un contexto negativo o positivo. Se los pongo de esta manera para que ustedes se ayuden, ¿no? Básicamente a entender el significado de cada expresión. Y ya por último, pues vamos a concluir pues con unos ejemplos, ¿no? Ejemplos de always, siempre. I always eat breakfast at 8 in the morning. Como diciendo, yo siempre desayuno. Puedes decir eat breakfast or have breakfast, como gustes. I always have breakfast a las 8 de la mañana, diciendo que tú a las 8 de la mañana diariamente comes tu desayuno, ¿no? Desayunas a las 8 de la mañana. ¿Ok? Siguiente. Usually, normally. Aquí pueden ustedes intercambiarlo si gustan. En mi preferencia, si ustedes me preguntan cuál profesor podríamos usar más, yo te diría usually. Normally, sí se usa, pero es que ambos se usan, la verdad, pero ustedes van a escuchar mucho más usually, si ustedes vienen a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, I usually play soccer, como diciendo, usualmente juego al fútbol. Usualmente, ¿con qué regularidad? Bueno, no sé, podrías decir, you usually play soccer 4 times a week, ¿no? Ya esto indica que tú, wow, de 7 días a la semana, o sea, juegas cuatro al soccer, al fútbol, es usual, ¿no? Eres constante. Siguiente. Frequently, often. Often or often, ¿ok? Frequently, frequently. I often cook or frequently cook Indian curry about 4 times a week. Como diciendo, frecuentemente cocino. ¿Ok? Frecuentemente cocino. Diciendo, ¿qué tan frecuente cocinas tú? Bueno, pues lo cocino 4 veces a la semana. Ahí yo cocino Indian curry porque me encanta el curry, ¿no? Me encanta. Entonces tú lo cocinas 4 veces por semana. Ahora siguiente, sometimes, sometimes, sometimes. Sometimes I do house chores, como diciendo, a veces yo limpio, hago los quehaceres de la casa. To do house chores significan quehaceres del hogar, ¿no? Como los chores, la palabra chores significan quehaceres, como cosas que tú haces en la casa, para limpiar, para barrer, lo que sea, ¿no? Entonces, I sometimes do house chores, ¿ok? Entonces, como diciendo, a veces lo hago. La frecuencia no sabemos, pero si dices a veces, me da a entender a mí que lo harás, no sé, una vez a la semana, o 2 veces por semana, o lo haces una vez cada 2 semanas, no sé, porque seguramente en tu casa, pues tu mamá lo hace, o si estés casada, pues usted lo hace, o su esposo lo hace, o sea, quien sea
el que tenga que hacer esta oración, si realmente limpia la casa, pues lo hace sometimes, ¿no? Como a veces, como para ayudar, para lo que sea. Bueno, siguiente. Sometimes I watch TV. Sometimes I watch TV, como diciendo, a veces veo la tele, a veces. Ustedes en español, ¿cuántos días se imaginan que esta persona ve la tele? ¿O con qué nivel de frecuencia lo haría? Bueno, pues, no sé, a veces veo la tele porque pues usualmente todo el mundo está en su celular, ¿no? Entonces no ves la tele, pues ves tu celular. Pero si ves un programa de televisión, bueno, pues a veces diría yo no sé, un par de días a la semana, no sé. Es algo que tú lo vas a interpretar en tu cabeza. Siguiente. Rarely, 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 seldom, seldom, seldom. Raramente, raramente. He rarely speaks to people. He rarely speaks to people. Como raramente él habla a la gente. He's very quiet, como es muy callado. O sea, el tipo es muy, o sea, el chico o el tipo, quien sea, es muy tímido. Entonces, he rarely speaks. O sea, casi nunca habla. ¿Ok? Es muy callado. Y ya por último, never, never, never. He never, I never go to the gym. I never go to the gym. Significa lo que nunca voy al gimnasio. No sé, quizás sales a correr, pero tú nunca vas al gimnasio. El otro ejemplo que les puse es I never drink milk. I never drink milk. Yo nunca bebo leche. ¿Por qué? Porque pues es alérgico a la lactosa, tienes otras opciones de leche, ¿no? Entonces tú nunca tomas leche. Dato curioso, yo no tomo leche, no mucha. No, no, nunca, nunca. Antes sí, pero ahora no, porque soy alérgico. En fin, muchachos, no es el punto este. Y ya por último les tengo a traer unas observaciones. Quiero que también pongan muchísima atención a esta sección, ¿ok? Es muy importante, porque una vez, como les dije anteriormente, ustedes pueden entender, sobre todo los estudiantes avanzados o de intermedio alto, pueden entender el significado y obviamente la función de estos adverbios, pero hay una parte que algunos de ellos quizás le fallan y que es, digamos, es la costumbre de entender dónde va tal oración, o sea, tal adverbio, dónde va, en qué posición va, ¿no? Y pues eso se va puliendo con el tiempo, claro, con el tiempo, la experiencia, la práctica, pues ya uno ya va aprendiendo, ya se va, naturalmente la mente ya se va ajustando a cómo dictan las reglas gramaticales. Pero aquí les hago esta aclaración, quiero que pongan atención a esto. Estos adverbios usualmente vienen antes del verbo principal, ¿ok? Antes del verbo principal. Hagamos esta observación. Si esto nos dice, la regla aquí dice que vienen antes del verbo principal. O sea que, si ustedes se dan cuenta, en la primera palabra always, I always have breakfast, ¿ok? Este es el verbo principal, ¿ok? Este es un verbo. Entonces, si ustedes se notan, el adverbio de frecuencia va antes del verbo, ¿ok? O sea que digamos que, ups, va aquí, ¿ok? Antes. Siguiente. Usually, normally. Si seguimos esta regla principal, usualmente vienen antes del verbo. Entonces, saquen su cuenta, mire. Play es el verbo principal. I play soccer. Entonces, el adverbio de frecuencia siempre va antes del verbo. ¿Ok? Siguiente. Cook. Cook aquí es el verbo principal de la oración. Es el verbo. ¿Ok? Entonces, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Aquí, en este caso, voy a hacer una excepción aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. I sometimes do house chores. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, voy a eliminar esta parte. El verbo principal es do. ¿Ok? I do house chores. I sometimes do house chores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este verbo o este adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. En este otro ejemplo, me voy a hacer una excepción aquí, discúlpeme. Ahí te lo explico por qué estoy haciendo estos cambios. ¿Ok? Ahora les explico. Eh,
I sometimes do house chores and then I sometimes watch TV. El verbo principal aquí es watch. Y sometimes es el verbo, o digamos, el adverbio de frecuencia. Siguiente. He rarely speaks. El verbo aquí es speaks. ¿Ok? Entonces, rarely es el adverbio de frecuencia, va antes. Y aquí, I never go to the gym. ¿Ok? I never drink milk. Diciendo que el verbo principal es go y el adverbio de frecuencia es never. Never. Y lo mismo aquí. Never es el adverbio de frecuencia and drink es milk. ¿Ok? Bien. Entonces, esta primera regla principal ya la tenemos clara, ¿ok? Usualmente vienen antes del verbo principal o entre los auxiliares y el verbo principal, ¿ok? Auxiliares del verbo principal. Ahí les voy a poner esa sección aquí. O entre los auxiliares y el verbo principal, pero siempre van después del verbo to be. Ahorita les doy un ejemplo de esto. Entre los auxiliares y el verbo principal. Auxiliares quiere decir expresiones como esta, miren. I don't usually, perdóname, ¿ok? Les doy este ejemplo, ¿por qué? Vamos a ver. Les doy este ejemplo aquí para ustedes. ¿Por qué se los doy? Porque la regla aquí indica que entre los auxiliares y el verbo principal, ¿no? Entre los auxiliares y el verbo principal. Esto quiere decir que los auxiliares son esta forma de los verbos. Este es un verbo, este es un presente perfecto. De hecho, todos son presente perfecto. ¿Ok? Entonces, la regla aquí dice que cuando tienes un auxiliar y el verbo principal, que sería been o written, por ejemplo, como este es el verbo principal, escribir, como I have never written a book, rarely va en medio, ¿ok? En medio. Pues dice aquí, va entre los auxiliares y el verbo principal. Y el verbo principal. Entonces, este sería el adverbio de frecuencia y este sería el auxiliar del presente perfecto y gone. Otra expresión que ustedes van a escuchar mucho hablando de otro auxiliar sería I never, would never speak with John. Como diciendo, yo nunca hablaría con John, como no me cae, me da miedo, me asusta, nunca hablaría con él, ¿no? Entonces, si ustedes ponen atención, este sería como el auxiliar y este es el verbo principal. Entonces, en inglés, siempre ponemos el adverbio de frecuencia entre el auxiliar y el verbo, ¿ok? Ese sí es lo que indica la regla. A esto se refiere, ¿ok? Y luego te dice aquí que el verbo, la frecuencia siempre va después del verbo to be. Este es un ejemplo sencillo, diciendo así.
Vamos a poner un ejemplo así. She is tired sometimes. Haciéndolo de esta forma. She is sometimes tired. O Juan, no. O they like, no. They are sometimes, sometimes busy. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, de hecho, esto lo usa así como de, esto lo pongo así para ustedes, muchachos, a propósito para que hagamos esta diferencia. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Perfecto. Entonces, I have rarely written a book. ¿Ok? She is sometimes tired. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, en el anterior ejemplo, vieron que ustedes el verbo do, por ejemplo, es el verbo principal. Y sometimes es el verbo de frecuencia. Siempre va antes de ese verbo. Pero en el verbo to be va siempre después. She is sometimes tired. They are sometimes busy or rarely busy. ¿Ok? Según esta regla, indica que siempre van después del verbo to be. ¿Ok? Entonces ya tenemos las tres reglas aquí. Van antes del verbo principal, entre los auxiliares y el verbo, pero siempre van después del verbo to be. ¿Ok? Y una última cosa para concluir, porque el video se nos está haciendo bastante larguito, pero vamos a concluir con esto. También pueden ir al principio de la oración. ¿Ok? Esto es para hacer énfasis en la oración. O en ambos, al principio y al final, como los adverbios sometimes and often. ¿Ok? ¿Ok? También podemos usar los adverbios a lot and very much después del principio principal. Les voy a dar un ejemplo de esta oración. También pueden ir al principio de la oración. El ejemplo perfecto. Vamos a utilizar los mismos ejemplos de aquí para que no nos confundamos, ¿ok? Siempre se pueden utilizar al principio. Esto es para hacer énfasis. La razón por la cual puede ir al principio, muchachos, es porque en el inglés hablado a veces queremos enfatizar qué tan frecuente hacemos tal cosa. Recuerden que el inglés y el español, la gran diferencia es de que en el español tenemos más vocabulario para decir cosas más constantes, más concisas, pero el inglés es un idioma en el que hay que enfatizar el tono de voz, hay que elevarlo y usualmente hay que colocar a veces el verbo de frecuencia para mandar ese tono de voz porque no hay otras opciones, claro, pero es la más común de la que siempre se hace en el idioma inglés. Entonces, por ejemplo, la parte que yo les doy aquí a ustedes, según esta regla, dice que también pueden ir al principio de la oración. Entonces, lo que podemos hacer acá es cambiar la frase. Y en inglés, esto se leería así. Always I have breakfast at 8 in the morning. Usually I play soccer. Ese es el tono de voz que se le da cuando se le enfatiza, cuando el verbo de frecuencia va antes del verbo. O sea, va antes de la oración. Usually I play soccer. Often I cook Indian curry. Often I cook Indian curry. Sometimes, y la razón por la cual yo tenía puesto sometimes anteriormente era porque yo estaba enfatizando, sometimes I do house chores. Sometimes I watch TV. Te preguntarás, pero profe, ¿cuál es la diferencia entre I sometimes do chores and sometimes I do chores versus I sometimes do chores? Una vez más, es el tono de voz, es el énfasis que le quieres dar. Si tú realmente haces los quehaceres de la casa, pues tú vas a enfatizar que, bueno, I always do, como diciendo, always I do it. Always I do the house chores. Da un tono de voz como más de autoridad, más énfasis, ¿no?
Esa es la única diferencia, pero sí se puede poner porque te lo indica, la regla te lo está indicando aquí, ¿ok? Y o en ambos al principio y al final de los adverbios como sometimes and often. O sea, que quiere decir que el adverbio often, vamos a quitarle eso de acá, puede ir al final también. Y el adverbio sometimes también puede ir al final. Mi entendimiento de esta expresión es de que no cambia mucho el significado. Solamente que cuando sometimes va al principio le da más énfasis de eso. Pero aquí no cambia mucho el significado. I do house chores sometimes. I watch TV sometimes. No hay mucha variación. O puedes decir, I sometimes do house chores o I do house chores sometimes. Esos dos órdenes, no mucha diferencia, no cambia. Solo cambia el tono de voz cuando lo pones al principio de la oración, ¿ok? Y ya para concluir, eh, hay dos adverbios de frecuencia que no les expliqué, que es a lot o very much, ¿ok? No se los expliqué aquí por cuestiones de la clase. De hecho, no se los voy a explicar aquí, se los voy a explicar en otra sección, porque esta sección es básicamente los verbos de frecuencia más utilizados. A lot significa muchísimo y very much significa mucho, pero uno es contable y el otro es incontable. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema el día de hoy por este momento. Aquí lo que quiero que ustedes aprendan es los adverbios de frecuencia, qué tan frecuentes se utilizan, el orden en el que se incluyen en la oración y la diferencia entre si va al principio, va al medio o va al final, si lo quieren entender así, ¿no? Bueno, muchachos, espero que esta clase no se me haya pasado porque creo que se me pasó bastante. Eh, pero bueno, aquí la cuestión es de que ustedes pongan atención, aprendan, por favor, haz tus comentarios y si no entendiste el video, ponle pausa, repítelo y si aún así no lo entendiste porque no te pegó, échame un correo, ahí tienes mi información, deja tu comentario aquí en el canal y con muchísimo gusto te ayudaría, ¿ok? Bueno, muchachos, sin más por el momento, me despido. See you in the next class, ¿ok? Bye bye.